Las luces fluorescentes de la sala de emergencias zumbaban sobre mi cabeza mientras la doctora Sara Martínez examinaba las quemaduras rojas y furiosas en mis brazos y pecho. Su rostro se mantenía profesional, pero noté cómo se le tensaban ligeramente los ojos mientras documentaba cada herida. Señorita Thompson, estas son quemaduras de 3er grado, dijo en voz baja. Usted dijo que esto ocurrió en su cocina. Podía sentir a mis padres de pie detrás de la cortina, llenos de ansiedad. Sí, susurré. Mi cuñada estaba cocinando. ¿Cocinando? Repitió la doctora Martínez, alzando una ceja mientras giraba suavemente mi brazo. Estos patrones de salpicaduras sugieren que la sartén fue lanzada intencionalmente, y varias veces. Cerré los ojos, recordando el rostro de Kate, deformado por la rabia, mientras me lanzaba una sartén llena de aceite hirviendo. La esposa de mi propio hermano. Alguien en quien confiaba. Alguien a quien mis padres siempre habían preferido, porque era la nuera perfecta. Megan, cariño. La voz de mi madre atravesó la cortina. Recuerda lo que hablamos en el coche. Kate está pasando por un momento difícil con el divorcio. No fue su intención. La mano de la doctora seguía firme sobre mi brazo. ¿Sus padres estaban presentes durante el incidente? Antes de que pudiera responder, mi padre apartó la cortina. No exageremos esto, dijo con tono autoritario. Kate ha estado viviendo con nosotros desde que Thomas la dejó. Está emocionalmente frágil. Señor Thompson, interrumpió bruscamente la doctora Martínez. Necesito examinar a mi paciente en privado. Somos sus padres, y este es mi hospital, empezó a decir él. Por favor, esperen afuera, replicó ella con firmeza. Cuando se fueron, la doctora arrastró una silla y se sentó frente a mí. Dígame lo que realmente pasó. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. Kate se mudó con nosotros hace 3 meses, después de que mi hermano por fin la dejara. Ya no soportaba sus arranques de violencia. Pero mis padres, ellos todavía piensan que es perfecta. Le expliqué cómo Kate se había adueñado poco a poco de mi casa, la casa que yo compré con mi propio dinero gracias a mi trabajo como ingeniera de software. Cómo convenció a mis padres de que yo le debía eso porque la familia debe ayudarse. Hoy traté de poner límites, continué, estremeciéndome cuando la doctora limpió una de las peores quemaduras. Le dije que necesitaba buscar su propio lugar. Ella estaba en la cocina, preparando la cena como siempre, actuando como si fuera su casa. Cuando mencioné lo del apartamento, simplemente, estalló. ¿Y sus padres? Estaban sentados en la barra de la cocina. Vieron todo. Kate gritó que yo era igual que Thomas, que estaba traicionando a la familia. Agarró la sartén con aceite y me estremecí. Mis padres solo se quedaron ahí. Incluso cuando yo gritaba, solo miraban. Mamá seguía diciendo, tranquila, Kate, cálmate. Como si hablara con una niña caprichosa. La mandíbula de la doctora Martínez se tensó mientras fotografiaba las quemaduras. No es la primera vez, ¿verdad? Negué con la cabeza. La semana pasada me empujó contra la pared cuando le pedí que dejara de usar mi baño principal. Antes de eso, aventó mi laptop porque tenía una videollamada durante su programa favorito. Mis padres dijeron que yo era insensible con su estado emocional. Señorita Thompson, como su doctora, me preocupa su seguridad. Estas quemaduras dejarán cicatrices permanentes, pero me preocupa más lo que pueda pasar si regresa a casa. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Un oficial de policía entró. La doctora ya los había llamado. No, por favor, protesté débilmente. Mis padres nunca me perdonarán si levanto cargos. Sus padres vieron cómo alguien la atacaba con aceite hirviendo, respondió la doctora Martínez con firmeza. Perdieron su derecho a opinar cuando decidieron permitir el abuso. La oficial, detective Lisa Wong, sacó su libreta. Ya revisamos el informe inicial de urgencias. La doctora Martínez documentó signos claros de lesiones previas, además de las quemaduras de hoy. Señorita Thompson, tiene moretones en la espalda por el golpe contra la pared de la semana pasada, ¿cierto? Asentí lentamente. Megan Thompson. La voz de mi madre resonó en toda la sala. ¿Estás hablando con la policía? ¿Cómo puedes hacerle esto a Kate? La detective Wong salió para interceptar a mis padres mientras la doctora continuaba tratándome. A través de la cortina,
Podía oír la discusión. Es familia, insistió mi padre. Es violenta, replicó la detective Wong. Y ustedes presenciaron una agresión sin intervenir. Eso los hace cómplices. Mi teléfono vibró con un mensaje de Kate. Si presentas cargos, te vas a arrepentir. Tus padres nunca volverán a hablarte. Le mostré el mensaje a la doctora Martínez, quien de inmediato se lo entregó a la detective. Señorita Thompson, dijo la detective al regresar. Estamos tomando esto muy en serio. Ese mensaje es una amenaza. La agresión tuvo testigos y la documentación médica demuestra un patrón de abuso. Vamos a arrestar a Kate esta misma noche. Pero, ¿dónde irá? Pregunté, odiando que aún me preocupara por ella, después de todo. Eso ya no es asunto suyo, respondió suavemente la doctora Martínez. Ahora debemos enfocarnos en su recuperación y seguridad. La vamos a internar esta noche para observación. Mañana hablaremos sobre las opciones cuando le den de alta. A través de la cortina, escuché la llegada de Kate, seguramente avisada por mis padres. Su voz familiar sonó cargada de falsa preocupación. ¿Dónde está mi preciosa cuñadita? Necesito disculparme, la detective Wong asintió hacia dos oficiales, quienes se movieron para interceptar a Kate. Cuando la condujeron esposada, la máscara de preocupación que fingía se quebró. «Maldita desagradecida», gritó. «Después de todo lo que tu familia hizo por ti». La doctora Martínez apretó mi mano mientras yo temblaba. «Exactamente por eso, señorita Thompson», dijo con calma. «La familia no hace esto». Y ya era hora de que alguien lo dijera en voz alta. Por primera vez desde que Kate se mudó a mi casa, sentí que podía respirar. Las quemaduras dolían horriblemente, pero algo dentro de mí empezaba a sanar, mi autoestima. La habitación del hospital se convirtió en mi refugio durante los siguientes 3 días. La doctora Martínez se aseguró de que nadie pudiera visitarme, excepto las personas que yo autorizara. Mi hermano Thomas llegó al segundo día. Su rostro se puso pálido al ver mis brazos vendados. «Debí haberte advertido», dijo, dejándose caer en la silla junto a mi cama. Cuando Kate empezó a volverse violenta conmigo, simplemente me fui. Nunca imaginé que se mudaría contigo. Se quedó mirando mis heridas, impotente. «¿Por qué no le dijiste a nadie lo de la violencia?», le pregunté. Rió con amargura. «Lo intenté. Mamá dijo que estaba exagerando. Me dijeron que debía ser un hombre y resolver mis problemas matrimoniales en privado. Cuando finalmente pedí el divorcio, actuaron como si yo fuera el monstruo». Un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. La detective Wong entró cargando un expediente grueso. «Señorita Thompson, hemos reunido un caso sólido», dijo. Sus vecinos proporcionaron grabaciones de seguridad que muestran múltiples incidentes del comportamiento agresivo de Kate. El video del empujón contra la pared de la semana pasada es especialmente claro. «Nuestros padres nunca van a aceptar esto», dijo Thomas con resignación. «Tendrán que hacerlo», respondió la detective. «Están siendo acusados como cómplices. Su presencia durante la agresión y los intentos posteriores de impedir la atención médica y la intervención policial los hacen legalmente responsables». Cerré los ojos, recordando cómo intentaron convencerme de que tratara las quemaduras en casa. Cómo me rogaron que no avergonzara a la familia yendo al hospital. «Hay más», continuó la detective. «Registramos la habitación de Kate en su casa. Encontramos sus joyas desaparecidas, documentos que prueban que intentó acceder a sus cuentas bancarias y un diario donde detallaba sus planes para sacarla de su propio hogar». Thomas se puso lívido. «Eso mismo me hizo a mí», susurró. Poco a poco se apoderó de todo hasta que ya no me sentía dueño de mi vida. Cuando finalmente me enfrenté a ella, se volvió violenta. «Lo mismo me pasó», dije. La doctora Martínez entró en ese momento para revisar mis vendajes. «El proceso de sanación tomará tiempo», dijo con tono profesional, «pero lo que más me preocupa es su red de apoyo cuando le den de alta. No debería regresar sola a esa casa. Puede quedarse conmigo», ofreció Thomas. «Vivo en un edificio seguro, con cámaras y conserje». Una trabajadora social llamada Maya se unió a la conversación, cargando una carpeta con documentos. «Ya presentamos una orden de protección de emergencia contra Kate y sus padres», explicó. «También tenemos recursos para terapia y grupos de apoyo para sobrevivientes de violencia familiar». Mientras hablaban de los trámites,
Mi teléfono no dejaba de encenderse con mensajes de familiares y conocidos. No puedo creer que estés haciendo esto a tu propia familia. Kate necesita ayuda, no esposas. Tus pobres padres están destrozados. Thomas tomó el teléfono y lo apagó. Hicieron lo mismo conmigo durante mi divorcio, dijo. Todo mejora cuando rompes el ciclo de manipulación. Esa tarde, la doctora Martínez se sentó conmigo durante su descanso. Tu hermano tiene razón, dijo. He visto muchos casos en los que el abuso familiar se normaliza y las víctimas son presionadas para guardar silencio. Romper ese ciclo requiere un valor enorme. Sigo pensando en todas las señales que ignoré, confesé. Como Kate fue apoderándose poco a poco de mi casa, como mis padres siempre la defendían, como vieron su agresividad crecer y no hicieron nada. Eso es común en los casos de abuso, añadió Maya, uniéndose a la conversación. La escalada es gradual, y los encubridores ayudan a que parezca normal. Pero hay algo que debería saber, su caso ya ha ayudado a otras personas. 2 pacientes en situaciones similares se presentaron después de escuchar su historia. La detective Wong regresó con novedades. A Kate se le negó la libertad bajo fianza debido a la evaluación de riesgo y las pruebas de premeditación, dijo. Sus padres fueron liberados bajo fianza, pero se les ordenó no tener contacto con usted. Su madre trató de decirle al juez que solo intentaban protegerla, evitando que denunciara, añadió. Pero él no quedó nada impresionado, especialmente después de ver las fotos de sus quemaduras y los videos de seguridad. Al caer la noche, me quedé mirando mi reflejo vendado en la ventana del hospital. Mañana me iría con Thomas, comenzaría terapia y empezaría a reconstruir mi vida. Mi casa sería tratada como escena del crimen por ahora, lo cual me parecía irónicamente justo. Había sido un crimen mucho antes de que Kate lanzara aquella sartén. ¿Lista para mañana?, preguntó Thomas al volver con la cena. No, admití. Pero estoy lista para dejar de fingir que todo está bien cuando no lo está. Estoy lista para dejar de llamar lealtad familiar a lo que es abuso. La doctora Martínez hizo una última revisión antes de terminar su turno. Recuerde, me dijo, sanar no solo se trata de las quemaduras. Se trata de recuperar su sentido de seguridad y su autoestima. Y, por lo que he visto, usted es mucho más fuerte de lo que cree. Esa noche, en la tranquilidad de la habitación del hospital, empecé a escribirlo todo. No para la policía ni para los tribunales, sino para mí misma. Cada incidente, cada manipulación, cada vez que me dijeron que guardara silencio por la paz familiar. Era hora de contar mi verdad, sin importar a quien no le gustara oírla. 6 meses después del ataque, me senté en la sala del tribunal y observé cómo la máscara de inocencia de Kate finalmente se rompía mientras las pruebas se acumulaban en su contra. En varias pantallas se proyectaban los videos de seguridad mostrando incidente tras incidente. Mis padres estaban sentados del lado de Kate, con el rostro tenso y los ojos evitando los míos. La doctora Martínez testificó sobre mis lesiones, con una serenidad profesional mientras mostraba al jurado fotografías detalladas de mis quemaduras. Estas no son salpicaduras accidentales, explicó. El patrón demuestra claramente varios lanzamientos deliberados de aceite caliente. La víctima pudo haber muerto si el aceite le hubiera caído en la cara o en la garganta. El abogado de Kate intentó presentarla como una mujer perturbada pasando por una crisis emocional, pero la fiscalía tenía demasiadas pruebas. El testimonio de mi hermano sobre su propia experiencia con su violencia, las entradas de su diario detallando sus planes, los videos de los vecinos y los mensajes amenazantes. Su señoría, dijo la fiscal dirigiéndose al juez, esto no fue un simple arrebato de ira. Fue una campaña calculada de violencia progresiva, permitida y encubierta por los suegros de la acusada. Cuando se leyó el veredicto, la compostura de Kate se hizo añicos. 7 años de prisión por agresión agravada con arma peligrosa, más cargos adicionales por acoso y fraude financiero en grado de tentativa. Mis padres recibieron condenas suspendidas y terapia obligatoria por su papel como cómplices. Esto no es justo, gritó Kate mientras se la llevaban. Yo era familia. Diles, Megan, diles que estás destruyendo a esta familia. Me puse de pie. Mi voz salió firme. La familia no trata de destruirse entre sí. Tú lo hiciste sola. Afuera, frente al juzgado, Thomas me abrazó con cuidado, consciente de mis cicatrices aún sensibles.
Ya se acabó, susurró. La doctora Martínez, quien se había convertido en una amiga y mentora durante todo el proceso, se acercó junto a la detective Wong. ¿Cómo te sientes?, preguntó la doctora. Como si por fin pudiera respirar, respondí. El grupo de apoyo que me recomendó me ayudó a entender algo, añadí. Guardar silencio no protege a la familia, solo protege el abuso. La detective Wong asintió. Tu caso ha marcado la diferencia. Hemos implementado nuevos protocolos para tratar casos de violencia familiar, especialmente cuando hay encubridores. Solo este mes, 3 víctimas más se han presentado. Mis padres intentaron acercarse, pero Thomas se interpuso entre nosotros. Habían pasado todo el juicio minimizando lo ocurrido, diciendo que yo había provocado a Kate y que los asuntos de familia se resolvían en privado. Mamá, papá, dije sin moverme. Hasta que no entiendan que la lealtad no debe exigir silencio ante el abuso, no tenemos nada que hablar. Esa noche, ofrecí una cena en mi casa recién renovada. La cocina, el lugar donde ocurrió el ataque, había sido completamente remodelada. Se había transformado de un espacio de dolor en uno de sanación. A mi mesa se sentaron las personas que me habían acompañado. Thomas, la doctora Martínez, la detective Wong, Maya la trabajadora social, y varios miembros de mi grupo de apoyo. Quiero hacer un anuncio, dije poniéndome de pie. El Fondo de Compensación para Víctimas me ayudó a fundar una organización sin fines de lucro. Vamos a ofrecer recursos y apoyo a personas que sufren violencia familiar, especialmente cuando otros familiares encubren el abuso. Eso es maravilloso, sonrió Maya. ¿Qué te hizo tomar esa decisión? Algo que la doctora Martínez dijo en el hospital, respondí. Sanar no solo trata de las quemaduras. Entendí que romper el ciclo también significa ayudar a otros a encontrar su voz. Thomas levantó su copa. Por los nuevos comienzos. Más tarde, cuando todos se fueron, me quedé de pie en mi cocina, acariciando las superficies lisas de los nuevos mostradores. Mis cicatrices se habían vuelto líneas plateadas, aún visibles, pero ya no rojas ni furiosas. Como mis cicatrices, la experiencia me había cambiado, no destruido. Mi teléfono vibró con un mensaje de una prima. Tus padres te extrañan, ¿no podrías simplemente perdonar y olvidar? Respondí con un enlace al sitio web de mi organización, donde aparecía mi historia junto a la de otras personas que habían roto el ciclo del abuso familiar. Luego, bloqueé el número. A la mañana siguiente, caminé hacia el hospital donde trabajaba la doctora Martínez. La unidad de quemados me había invitado a hablar con el personal sobre cómo reconocer los signos de violencia familiar. Mientras compartía mi historia, vi en sus rostros la comprensión. A veces, concluí, lo más valiente no es soportar el abuso por mantener la paz familiar. Lo más valiente es ponerse de pie y decir, esto no es lo que significa familia. La doctora Martínez me abrazó después de la presentación. Has convertido tu dolor en propósito, dijo con orgullo, mirando al personal médico que tomaba notas mientras los folletos de mi organización pasaban de mano en mano. Sentí fuerza en mi piel ya sanada. Kate y mis padres habían intentado silenciarme, pero solo consiguieron darme una voz más fuerte. Mi teléfono se encendió con un mensaje de Thomas. Papá apareció en mi casa hablando de reconciliación. Le respondí. Pueden reconciliarse con nuestros límites, o no hacerlo en absoluto. De pie en el hospital donde comenzó mi recuperación, sentí paz. A veces, la familia no es con quien naces ni con quien te casas. Es quien permanece a tu lado cuando dices tu verdad. Quien te ayuda a sanar cuando otros intentan romperte. Quien te demuestra que el amor jamás debe exigir silencio ante el daño.